En los rincones más oscuros y olvidados de la historia, la cueva de Shanidar nos susurra un relato que desafía lo que creíamos saber. No es una simple historia de supervivencia, es una crónica de lucha, de muerte y de un misterio que aún resuena en nuestros huesos. Una costilla de un neandertal, perforada con precisión letal por los afilados bordes de una piedra, nos habla de un encuentro que terminó en tragedia. Este individuo, un guerrero en su propio derecho, no sucumbió a una bestia salvaje, sino a una herida que finalmente le arrebató la vida. Pero esta no es una historia aislada. A miles de kilómetros de distancia, un cráneo fracturado cuenta un cuento igual de brutal. No hay duda, la existencia en el Paleolítico no era para los débiles. Pero la pregunta que nos persigue es más inquietante que cualquier depredador de la época. ¿Fueron estos simplemente accidentes de caza? ¿O hay algo más oscuro acechando en las sombras de la prehistoria? Imaginen la escena. Un mundo despiadado, donde cada día era una batalla por la supervivencia. ¿Fueron los grandes depredadores los mayores enemigos de los neandertales? ¿O acaso la verdadera amenaza vino desde dentro? Las pruebas sugieren un escenario escalofriante. Los neandertales, quizás, volvieron sus armas contra los suyos. Se trataba de conflictos tribales, de disputas por territorio o de una lucha desesperada por la supervivencia. O tal vez había algo más, algo ajeno, una especie diferente, moviéndose en su territorio, reclamando su espacio. Una especie que no solo compartiría la tierra con ellos, sino que, con el tiempo, la dominaría por completo. Hoy nos sumergimos en algunas de las evidencias más impactantes jamás encontradas sobre la vida neandertal. Retrocedamos en el tiempo, adentrémonos en su mundo y enfrentemos la brutal realidad de su existencia. Esta no es una historia de simple evolución. Es una historia de conflicto, resistencia y la dura verdad de lo que significa sobrevivir. Durante generaciones, los neandertales fueron retratados como brutos torpes, hombres de las cavernas sin ingenio ni emoción. Pero la ciencia ha reescrito esa historia. Los descubrimientos más recientes han revelado una verdad innegable. En muchos aspectos, eran como nosotros. Cuidaban a sus enfermos y heridos con dedicación, fabricaban herramientas con una destreza impresionante e incluso dejaron rastros de arte en las paredes de sus refugios. Y aunque el debate sobre si deben clasificarse como Homo sapiens sigue abierto, lo que es seguro es que eran humanos. Pero ser humano no significa solo creatividad, empatía o comunidad. También significa violencia. Una violencia que ha estado con nosotros desde los albores de la humanidad, desde las guerras de las civilizaciones antiguas hasta las disputas tribales en las tierras más remotas. Una verdad incómoda persiste. Donde hay personas, hay sangre derramada. ¿Pero fue siempre así? ¿O la prehistoria fue un tiempo diferente? La evidencia sugiere que el conflicto violento explotó con la llegada de la agricultura. Con el crecimiento de la población y la acumulación de riqueza, la competencia por la tierra se convirtió en guerra. Pero antes de eso, en el Paleolítico Superior, el mundo era un lugar distinto. Los humanos eran escasos, ridículamente escasos. En toda Europa y Asia, es posible que nunca hubiera más de 10.000 neandertales con vida al mismo tiempo. En grupos tan reducidos, evitar la violencia habría sido más fácil, y la cooperación, más valiosa que el conflicto. Imaginen un grupo típico de neandertales, quizás 20 individuos, con menos de la mitad de ellos siendo adultos en su mejor momento. La imagen de dos grupos formados en una línea de batalla es poco más que una fantasía. Si hubo enfrentamientos, fueron esporádicos, personales, impulsados por la necesidad o el instinto. Incluso el mayor de estos conflictos habría involucrado como máximo un par de docenas de combatientes. Pero no nos quedemos en la teoría. No nos basemos solo en hipótesis. Hoy vamos a analizar la evidencia. Los huesos cuentan historias,
Las herramientas llevan cicatrices de batallas olvidadas, y las heridas registradas en fósiles nos hablan de un mundo donde la línea entre la caza y la guerra era delgada. Viajemos al pasado y enfrentemos la verdad brutal de la violencia neandertal. A lo largo del tiempo, hemos descubierto los restos de más de 300 individuos neandertales, y en sus huesos llevan cicatrices de un mundo brutal. La evidencia es abrumadora. Entre 3/4 partes y casi la totalidad de estos restos muestran señales de lesiones traumáticas mayores que, en muchos casos, lograron sanar. La mitad de los neandertales sufrió heridas graves a lo largo de su vida. Eso nos dice algo muy claro. La supervivencia en su mundo no era una garantía, era una batalla constante. Las marcas en sus huesos cuentan una historia de peligros ineludibles. Muchas de estas heridas fueron infligidas por las bestias colosales que cazaban a corta distancia. Enormes herbívoros de garras afiladas y colmillos letales. Otros claramente cayeron víctimas de depredadores que acechaban en la penumbra. La caza era una tarea de alto riesgo, y los accidentes eran parte del juego. Pero cuando miramos de cerca, hay un patrón en estas lesiones, algo que sugiere que no todo este daño vino de la caza o de los depredadores. Existe otra posibilidad, una más inquietante: la violencia entre los suyos. Aquí es donde las cosas se complican. No es fácil diferenciar una herida provocada por la embestida de un animal de una causada por un golpe, una patada o incluso un arma. Para demostrar que un neandertal atacó a otro, necesitamos evidencia contundente: daño causado por un arma manufacturada por humanos. Y eso es exactamente lo que hemos encontrado en la cueva de Shanidar. Ubicada en lo profundo de las escarpadas montañas Zagros, en el noreste de Irak, la cueva de Shanidar es mucho más que un refugio prehistórico. Se ha convertido en una de las piezas clave en nuestra comprensión de los neandertales. Hasta ahora, se han encontrado allí los restos de 9 individuos, 7 adultos y 2 infantes. Algunos de ellos muestran signos claros de haber sido enterrados intencionalmente, lo que sugiere rituales y una complejidad social sorprendente. Pero entre todos estos hallazgos, hay un neandertal que se destaca. Lo llamamos Shanidar III, y su historia nos cuenta algo extraordinario. En sus restos, los investigadores descubrieron una herida letal, una perforación en una de sus costillas provocada por un arma con punta de piedra, un ataque preciso, un impacto mortal. Desde su descubrimiento en la década de 1960, esta herida se ha convertido en el epicentro del debate sobre la violencia en el Paleolítico. En un intento por descifrar qué sucedió realmente, un estudio detallado llevado a cabo en el año 2008 buscó replicar la herida de Shanidar III. Para hacerlo, los investigadores recurrieron a la única forma de obtener respuestas definitivas: la experimentación directa. Eligieron 3 tipos de puntas de piedra utilizadas en la región en aquel entonces: 2 grandes puntas de lava, una de ellas alargada, y una punta de mustier. Cada una fue montada en lanzas y propulsada contra cadáveres de cerdos con una ballesta, simulando escenarios de ataque. Se llevaron a cabo 2 pruebas, una de baja energía, diseñada para replicar el impacto de un proyectil lanzado con un propulsor de lanzas, y otra de alta energía, que imitaba el daño de una estocada directa a corta distancia. Cada impacto, cada fractura en los huesos, nos acercó un paso más a la verdad sobre el destino de Shanidar III. Los resultados fueron reveladores. La prueba de alta energía, que simulaba un apuñalamiento directo a corta distancia, solía fracturar múltiples costillas, astillándolas en el impacto. En cambio, la prueba de baja energía, que replicaba un proyectil lanzado a distancia, mostraba un patrón muy distinto: un único impacto limpio en la costilla, muy parecido al que se encontró en Shanidar III. ¿Qué nos dice esto? Que este neandertal probablemente fue herido por un proyectil ligero lanzado a larga distancia, quizás un dardo disparado con un propulsor de lanzas,
o una jabalina ágil y letal. Lo más inquietante es el ángulo de la herida, descendente, preciso. No parece el resultado de un accidente. Todo apunta a un ataque intencionado. Aquí es donde la historia da un giro aún más intrigante. Estas armas de largo alcance están fuertemente asociadas con la llegada de los humanos anatómicamente modernos. Y Shanidar III vivió hace aproximadamente 45.000 años, justo en el momento en que nuestra especie comenzaba a moverse por la región. Esto plantea una posibilidad fascinante. ¿Fue herido por un humano moderno? ¿Podría ser esta la primera evidencia concreta de un conflicto entre especies? Antes de sacar conclusiones precipitadas, hay que considerar todas las opciones. Los neandertales también eran cazadores expertos, capaces de fabricar y lanzar lanzas con gran habilidad. Es posible que la herida fuera causada por otro neandertal. Sin embargo, lo que no se puede ignorar es la magnitud de este hallazgo. Es, sin duda, la evidencia más temprana de violencia interpersonal infligida con un arma. No encontramos nada parecido en el registro arqueológico durante decenas de miles de años. Es un vistazo directo a un momento de tensión y supervivencia en el Paleolítico. Un instante perdido en el tiempo, en el que un neandertal recibió una herida fatal, dejándonos un rastro de preguntas sin respuesta y una pista crucial sobre el pasado violento de la humanidad. La herida, aunque pequeña a simple vista, pudo haber sido devastadora. La evidencia sugiere que la punta de piedra perforó el pulmón izquierdo de Shanidar III. Si observamos casos modernos de apuñalamiento, sabemos que, sin una perforación grave en la pleura o un neumotórax severo, sus probabilidades de sobrevivir sin atención médica habrían sido superiores al 35%. Sin embargo, la forma de la lesión nos cuenta otra historia. Shanidar III no murió de inmediato. Sobrevivió al menos un par de semanas antes de sucumbir, quizás a una infección, o tal vez a algo más. ¿Fue su agresor quien regresó para terminar lo que empezó? No tenemos pruebas de ello, pero la posibilidad persiste en la penumbra de la prehistoria. Pero aquí en la cueva de Shanidar, hay más que solo una historia de violencia. Permítanme presentarles a uno de los fósiles neandertales más asombrosos jamás encontrados. Shanidar I. Si alguna vez hubo un superviviente en el mundo prehistórico, fue este hombre. Desde joven, sufrió un trauma masivo en la cabeza, un golpe brutal que dañó su ojo izquierdo y posiblemente afectó su cerebro. Pero eso no fue todo. Sus canales auditivos estaban bloqueados por crecimiento óseo, dejándolo casi sordo. No solo estaba medio ciego y apenas podía oír, sino que además le faltaba un brazo. Sí, escucharon bien. De alguna manera, hace más de 50.000 años, este hombre perdió su antebrazo derecho. ¿Se trató de un accidente o fue una amputación deliberada realizada por su gente? No lo sabemos con certeza, pero lo que sí está claro es que la experiencia debió haber sido inimaginablemente dolorosa. Y, contra todo pronóstico, sobrevivió años después de la amputación. Pero su cuerpo tenía más historias que contar. Su pierna derecha mostraba signos de lesiones graves, y su pie había estado fracturado antes de sanar. A pesar de todo esto, Shanidar I no solo vivió, sino que resistió. Fue cuidado por los suyos. No era solo un neandertal con cicatrices de batalla. Era la prueba viviente de que su especie tenía algo que antes solo atribuíamos a nosotros mismos: compasión, resiliencia y la capacidad de proteger a los más vulnerables. Lo que vemos en la cueva de Shanidar no es solo violencia, sino el otro lado de la moneda: supervivencia y comunidad. Es una ventana a un mundo donde el peligro acechaba en cada sombra, pero donde la fuerza de un grupo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Shanidar I es aclamado como la prueba viviente de la compasión entre los neandertales. Su gente lo cuidó, lo protegió,
Lo ayudó a sobrevivir a pesar de sus innumerables heridas. Pero hay algo que rara vez se menciona. ¿Cómo las obtuvo en primer lugar? Miremos los hechos. Un golpe devastador en el rostro, suficiente para dañar su ojo y posiblemente su cerebro. ¿Fue una caída? ¿O fue algo más siniestro? Imaginen un garrote de madera descendiendo con toda su fuerza, un puño envuelto en piedra impactando con brutalidad, o incluso una pisada aplastante de un rival furioso. Sin embargo, aquí es donde la prehistoria nos desafía. Sin evidencia concreta, es casi imposible saber con certeza qué sucedió. Pero si buscamos más allá de Shanidar, encontramos otra pista, esta vez en Francia. En el sitio de la Chapelle aux Saints, los restos de otro neandertal nos cuentan una historia inquietante. Su cráneo alberga una cicatriz de 6 centímetros de ancho, una fractura curada en la bóveda craneal. Lo interesante no es solo que sobrevivió a semejante herida, sino cómo fue infligida. Las imágenes tomográficas y la reconstrucción digital nos dan una respuesta clara. Esto no fue un accidente. La forma de la herida, la profundidad de la fractura, todo apunta a un solo origen: un arma. Pero, ¿qué tipo de arma? Ahí es donde el misterio se intensifica. Un garrote de madera con una punta endurecida por el fuego. Un garrote arrojado con furia desde la distancia. O quizás, un hacha rudimentaria con un filo de piedra. Cada opción es tan aterradora como plausible. Lo único seguro es esto. Hace decenas de miles de años, en las sombras de la prehistoria, un neandertal atacó a otro con la clara intención de hacer daño. Cuando pensamos en armas prehistóricas, lo primero que nos viene a la mente son las lanzas con puntas de piedra. Pero no subestimemos el poder de un buen garrote. Si está hecho de madera dura y equipado con puntas afiladas, puede atravesar el hueso con facilidad. Y no olvidemos los garrotes arrojadizos, una técnica que sabemos que existía desde tiempos muy antiguos. En el sitio de Schöningen, los ancestros de los neandertales utilizaban palos arrojadizos, probablemente para cazar presas pequeñas. Pero, ¿qué impide que esta misma táctica se haya usado en el combate? En grupos de aborígenes australianos modernos, hemos registrado el uso de garrotes más grandes para la caza y la guerra. Ahora, tomemos esto un paso más allá. ¿Qué pasa si combinamos la fuerza de un garrote con la letalidad de una herramienta de piedra? Armas compuestas, mortales en las manos adecuadas. Aquí es donde la historia da un giro aún más intrigante. Junto a los restos de este neandertal, en el mismo sitio, se encontraron herramientas chatelperronienses, pequeñas, romas, diseñadas con una precisión que sugiere una evolución en la tecnología de los neandertales. ¿Y si esta cultura fue el puente entre los neandertales y los primeros Homo sapiens? La pregunta es inevitable. ¿Fue esta herida el resultado de un conflicto entre especies? ¿Un Homo sapiens atacando a un neandertal con una tecnología superior? Es una narrativa fascinante, casi irresistible. Cuando hablamos de la lesión en el cráneo de este neandertal, tenemos 3 posibles escenarios. ¿Fue un conflicto dentro de su propio grupo, entre grupos rivales o incluso entre especies? La opción más probable es la primera. En cualquier sociedad social, la mayoría de los enfrentamientos ocurren dentro del mismo grupo. No es difícil imaginarlo. Una disputa entre hermanos, una pelea por el derecho a aparearse, o tal vez un choque de egos que terminó de la peor manera posible. En el reino animal, los conflictos por jerarquía pueden escalar rápido, y los neandertales no eran la excepción. Los datos no dejan lugar a dudas. En estudios de primates no humanos, sabemos que la violencia entre miembros de un mismo grupo es una causa común de lesiones graves. Tomemos a los chimpancés de Gombe, por ejemplo. Más de la mitad de sus heridas óseas son fracturas y mordeduras causadas por peleas dentro de su propia comunidad. Y sí, algunas de estas luchas terminan en la muerte. Pero aquí está la gran diferencia. Los chimpancés
no usan armas. Ahora, agreguemos armas a la ecuación. Un garrote, una lanza, una herramienta de piedra afilada. De repente, una pelea que pudo haber terminado con un par de moretones se convierte en un enfrentamiento letal. Este neandertal no solo recibió un golpe, probablemente perdió la conciencia, sangró profusamente y pudo haber sufrido daño cerebral severo. Y sin embargo, sobrevivió. Eso nos dice algo más sobre su grupo. Alguien interrumpió la pelea antes de que fuera demasiado tarde. Alguien lo ayudó a sanar. Esto no fue solo violencia brutal. También hubo cuidado y compasión. Y ese es un lado de los neandertales que rara vez consideramos. Christoph Zollikofer, uno de los investigadores del estudio, lo dijo claro. Los controles sociales pudieron haber sido clave para evitar que las peleas se salieran de control y pusieran en peligro al grupo. Cuando tienes herramientas, todo se vuelve mucho más peligroso. Necesitas algún tipo de restricción social, explicó. Y tiene razón. Lo vemos incluso hoy. Cuando hay una pelea callejera, la multitud a menudo interviene para separarlos. En los combates profesionales, el árbitro está ahí para detener el enfrentamiento cuando un peleador ya no puede defenderse. Esta necesidad de frenar la violencia antes de que se vuelva letal pudo haber surgido precisamente cuando empezamos a usar armas. Ahora, ¿qué pasó con nuestro neandertal herido? La hipótesis más probable es que fue atacado por otro miembro de su grupo. Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad de que el agresor viniera de otro clan. En aquella época, las poblaciones eran escasas y la mejor estrategia para evitar conflictos era simplemente evitarlos. Pero lo que está claro es que los neandertales se enfrentaron entre ellos y que, cuando lo hicieron, las armas estuvieron involucradas. Aquí es donde debemos hacer una pausa, porque todo lo que hemos discutido hasta ahora podría reforzar la imagen clásica del neandertal como un bruto violento. Pero antes de apresurarnos a juzgar, recordemos quiénes somos nosotros. La violencia interpersonal ha sido una constante en nuestra propia historia. Y si queremos entender cuán agresivos eran los neandertales, debemos compararlos con quienes eventualmente los reemplazaron, los humanos modernos del Paleolítico Superior. Es un enfrentamiento más allá del tiempo. ¿Eran los neandertales realmente más violentos que nosotros? ¿O, tal vez, no somos tan diferentes después de todo? Un estudio realizado en el año 2018 se adentró en un análisis profundo sobre la prevalencia de trauma craneofacial en los neandertales y otros datos contextuales con el fin de resolver una pregunta esencial. ¿Qué tan peligrosas eran realmente sus vidas? Claro, es muy probable que muchas de estas lesiones hayan sido el resultado de ataques de animales grandes, depredadores feroces. Sin embargo, al mirar más de cerca, es claro que estas heridas nos dan una visión directa de cuán mortal era el mundo en el que vivían los neandertales. Lo que descubrieron los investigadores es fascinante. Los neandertales y los humanos modernos del Paleolítico Superior tenían una incidencia sorprendentemente similar de trauma craneal, especialmente entre los hombres. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando observaron el momento en el que ocurrían estas lesiones. Los neandertales presentaban una prevalencia mucho mayor de trauma craneal cuando eran jóvenes, mientras que los humanos modernos tenían una tasa más uniforme de lesiones a lo largo de todas las etapas de la vida. Esto sugiere que los neandertales vivían una existencia mucho más peligrosa en su juventud. Además, este estudio reveló que los neandertales que sufrían lesiones durante su juventud tenían una probabilidad mucho mayor de morir en esa misma etapa temprana. Esto pone en duda la idea de que los neandertales acumulaban daño físico a lo largo de su vida debido a la constante exposición a peligros. Más bien, parece que los hombres jóvenes de esta especie vivían en un estado de constante peligro, con un ciclo continuo de heridas y, posiblemente, de muertes prematuras. Sin embargo,
vale la pena señalar que los neandertales no necesariamente se lesionaban con mayor frecuencia que los humanos modernos. Ambos grupos, al final del día, vivían en un mundo despiadado, lleno de riesgos constantes. Así que, ¿qué es lo que realmente distingue a los neandertales? ¿Por qué los jóvenes neandertales parecían estar más expuestos a las lesiones? Quizás, al igual que los humanos modernos, los hombres jóvenes se enfrentaban a rivalidades internas, luchando entre ellos en combates para resolver disputas, demostrar su fuerza o simplemente ganar respeto. O tal vez eran cazadores más osados, arriesgando sus vidas para mostrar su valía a sus compañeros de grupo. Una cosa es clara, los neandertales vivieron vidas de tremenda dureza. Y al igual que nosotros, los humanos modernos, lo hicimos y lo seguimos haciendo, luchando, compitiendo y sobreviviendo en un mundo donde la muerte siempre está al acecho. Los neandertales no solo dejaron tras de sí evidencia de trauma físico, también dejaron huellas de algo mucho más profundo: cooperación comunitaria y resiliencia. A través de estos rastros, podemos ver que, incluso en los momentos más oscuros y difíciles de su existencia, su humanidad brillaba. No eran las bestias sin mente que muchos imaginan, siempre en guerra unos contra otros, ni mucho menos eran seres pacíficos viviendo sin conflictos. Eran humanos, tan complejos como nosotros, capaces de mostrar compasión y colaboración, pero también capaces de ceder a la ira en momentos de violencia extrema, incluso hiriendo gravemente a miembros de su propio grupo. Es fácil caer en la tentación de llenar los huecos de la historia con relatos simples, como los de la superioridad de los Homo sapiens sobre los neandertales. Sin embargo, debemos ser cautelosos. Al proyectar nuestras ideas modernas sobre un mundo tan distante, corremos el riesgo de distorsionar la verdad. La realidad, de hecho, es mucho más matizada. Los neandertales, como nosotros, eran criaturas imperfectas, complejas y en ocasiones conflictivas. Y ahora tenemos evidencia sólida que nos muestra que, en ciertas ocasiones, usaron armas entre ellos. Pero lo que realmente destaca, y lo más conmovedor de lo que hemos aprendido hoy, es que, a pesar de las dificultades, estos individuos fueron cuidados por su propia gente. Es posible que uno de ellos haya sucumbido finalmente a sus heridas, pero eso no cambia el hecho de que fue atendido, tratado con compasión. En un mundo lleno de brutalidad, la compasión, después de todo, persevera. Si te ha gustado este análisis y quieres seguir descubriendo más sobre los secretos del pasado y cómo nos conectan con nuestra humanidad, no olvides suscribirte a nuestro canal. Mantente al tanto de todas nuestras actualizaciones y acompáñanos en este viaje fascinante hacia la historia y el descubrimiento.